Mateo, capítulo 13, y vamos a empezar leyendo en el versículo 10. Recordamos que el libro de Mateo, capítulo 13, es donde encontramos las parábolas, o muchas de las parábolas. No todas las parábolas están ahí, pero muchas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo se encuentran en el libro de Mateo y el capítulo 13. Entonces, el domingo pasado estudiamos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Hoy vamos a hablar del propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 10 al versículo 18. Dice, o 17 más bien. Dice así la palabra del Señor. Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos. Han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, los oídos y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Muy bien, así termina el texto que vamos a estudiar hoy. Vamos a pedir la guía a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos ayudes a entender lo que estamos estudiando. Te pedimos, Padre, que seamos de los que entienden, Señor, y no de los que no entienden y son endurecidos en contra de ti. Oh, Señor, que seamos, te pedimos, de los que entienden tu palabra. Gracias te damos por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos con frecuencia, ¿verdad?, sobre el amor de Dios. Hablamos con frecuencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos. Nosotros, los pecadores, los injustos, necesitamos ser rescatados. Y Cristo vino para hacer esto. Él es nuestro campeón, Él es nuestro héroe. Él es quien nos presenta justos delante de Dios. Y no hay otro héroe, por decirlo así, en la palabra de Dios. Dios es quien hace todo. Dios es quien hace todo. Pudiéramos llamar este sermón el propósito de las parábolas, o a ustedes les ha sido concedido. De hecho, el domingo pasado terminamos con la pregunta: ¿qué es lo que causa la diferencia entre la tierra fértil y las otras tierras? Y vimos el domingo pasado que todas las personas representadas por estas tierras oyeron la palabra, escucharon
quizás la predicación de la palabra, quizás tuvieron oportunidad de leer la palabra, pero de alguna manera u otra, la palabra llegó a sus vidas. Mas en 3 de estas tierras, el camino, la tierra delgadita y la tierra entre los espinos o entre la maleza, estas 3 tierras no dieron resultado. No dieron el resultado de fruto para la gloria de Dios. Y vimos que una tierra, la tierra que dice la Biblia que es tierra buena, dio fruto. E hicimos la pregunta, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una buena tierra y una tierra que no sirve? Hablando en términos de corazones de humanos. ¿Qué es lo que ocasiona esta diferencia? ¿Es algo del ambiente en el que vivimos? ¿Es algo, una predisposición en mi corazón hacia las cosas de Dios? Esta parábola y no esta parábola, pero la explicación del porqué de las parábolas nos ayudan a contestar esa pregunta. Son los discípulos que traen a nuestro Señor Jesucristo la pregunta en el versículo 10. Acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Se les hacía curioso. De hecho, era un cambio en el estilo de enseñanza que el Señor Jesucristo estaba usando. Él había hablado con bastante claridad durante el tiempo que ellos lo conocían. Y repentinamente el Señor Jesucristo empieza a hablar en parábolas. Y una parábola es menos claro. No es tan claro como la enseñanza que el Señor Jesucristo estaba haciendo anteriormente. Entonces se les hacía curioso y vienen al Señor Jesucristo con esta pregunta. Jesús contesta con esta frase: a ustedes les ha sido concedido. O como dice aquí en esta traducción, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Una pregunta: ¿por qué hizo Dios que el Evangelio llegara a tu vida? ¿Por qué hizo Dios que el Evangelio llegara a tu vida? ¿Por qué después de escuchar creíste? ¿Por qué creíste después de haber escuchado el Evangelio? ¿Fue por algo en ti? ¿Eres una mejor persona? Quizás tienes mejores valores que tu vecino que no cree. No es así, ¿verdad? No es así. Quizás tus padres te enseñaron mejor, pero no. Dios salva a personas de familias pésimas y Dios salva a personas de familias que sí les ayudaron. Dios salva a personas de todas clases. Entonces no pudiéramos decir que es por algún bien que te enseñaron tus padres. O quizás es porque eres más inteligente. ¿Será porque eres más inteligente? Pues no. Dios salva a personas inteligentes y Dios salva a personas menos inteligentes también. Va a haber de todos en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? No son todas estas cosas, sino que aquí encontramos la gran diferencia aquí en nuestro texto. A ustedes les ha sido concedido. Ustedes han recibido este beneficio de la mano de Dios. Ustedes han recibido este beneficio de la mano de Dios. Dios es el dador de entendimiento. Dios es el que
el que da la vida. Cantamos ahorita, fuente de la vida eterna. La fuente de la vida eterna no soy yo, no eres tú, ni nadie más en el mundo, sino solo Dios es fuente de vida eterna. Dios es el dador de entendimiento. Dios es quien está obrando en este mundo para dar conocimiento, arrepentimiento y fe a personas aquí. Y Dios no obra de la misma manera en todos los corazones. Dios no obra de la misma manera en todos los corazones de todas las personas, sino que Dios es soberano en repartir su conocimiento. El libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. En nuestras Biblias está en la página 1201. 1201 en nuestras Biblias. El libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a ver que esta distinción que Dios hace no es por algo o algún valor en nosotros, sino que se debe a la voluntad de Dios y es para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, vamos a empezar leyendo aquí en el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios es el dador de vida. Dios es el dador de vida. Y Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a su pueblo para la alabanza de su gloria, nos dice. Para la alabanza de su gloria. Si tú has entendido el Evangelio de Cristo, si tú has comprendido que eres pecador, si tú has comprendido que Cristo vino a morir por tus pecados, si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, si has arrepentido de tu mala manera de vivir y si has venido a Cristo, si has acudido a Cristo para la salvación de tu alma, es porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, tuvo compasión de ti y te escogió para lo mismo. En nuestro texto, Jesús afirma que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios. Él concede este don a sus elegidos. Las demás personas que no son elegidas por Dios son dejadas a sus malas decisiones, que les endurece el corazón contra Dios más y más. Las personas vivificadas por el Espíritu de Dios, o la persona que es vivificada por el Espíritu de Dios, seguirá recibiendo entendimiento de Dios. Seguirá recibiendo entendimiento de Dios. Versículo 12. Entonces el versículo 11 es donde Jesús dice: a ustedes les ha sido concedido. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La persona vivificada por el Espíritu de Dios seguirá recibiendo más y más. El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios no da su vida a medias, sino que Dios da la vida, el nuevo corazón,
Y Dios también sigue dando más y más entendimiento conforme estudiamos su palabra. Y la persona renacida encuentra en la palabra de Dios el alimento que necesita, lo que da fuerza a su alma. Mientras que la persona que no tiene esa fe no encuentra nada en la palabra de Dios, no se alimenta, y de veras, aún lo que tiene se le quitará. Quizás se habla de una persona que ha escuchado la palabra, pero sin fe y sin entendimiento, no se arrepienta. Y aunque le hablan en su idioma y con palabras que entiende, nunca capta el mensaje de Cristo. Y nunca cree o nunca descansa su alma en el Señor Jesucristo. Y qué triste, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, dice el Señor Jesucristo. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y luego el versículo 14 nos dice o nos muestra que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento testifican a la insensibilidad del corazón humano. La insensibilidad del corazón humano. Dice el versículo 14: y en ello se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo, verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con sus ojos, oirían con sus oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y los sanaría. Esto cita nuestro Señor Jesucristo del libro de Isaías, y el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos al libro de Isaías y el capítulo 6. Aquí en el capítulo 6 del libro de Isaías tenemos el llamamiento de Dios a Isaías, su llamado. Isaías fue el profeta de Dios en su tiempo, y el Señor se reveló a Isaías aquí en el capítulo 6, llamándolo a predicar, a enseñar su palabra a su generación. Pero el Señor le dice que mucha gente no le va a creer, aunque les predica fielmente. Mucha gente no le va a creer. Versículos 9 a 10. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. De estas palabras cita nuestro Señor Jesucristo, hablando de la gente de su propia generación y diciendo que lo mismo es cierto de ellos. Su dureza de corazón ha apartado a muchos del camino del Señor. El hombre no está naturalmente dispuesto a seguir a Dios, sino que por naturaleza es enemigo de su Creador. Y el poder de ver el gran regalo de Dios y el poder de adorar a Dios y entender su palabra es un enorme privilegio, y no debemos subestimar su valor.
Si tú has llegado a entender el Evangelio de Cristo, si tú has llegado a creer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú has arrepentido, has recibido un gran regalo de la mano de Dios. Es una gran misericordia que Dios ha tenido de ti. Porque fíjate, en el mundo que te rodea, que la mayoría no van por este camino. La mayoría son endurecidos en contra de Dios, tristemente. En los tiempos de Isaías y Jesús existían, y en nuestro tiempo siguen existiendo, personas que nunca llegarán a entender. Seguirán en su ceguera espiritual. Seguirán en su ceguera espiritual, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el consejo de este mundo, siguiendo la sabiduría de este mundo. Cosas que llevan a la perdición. La mayoría de la gente van corriendo hacia el barranco de la ira de Dios, como si fueran tantos bisontes. Y van a brincar por ese barranco, y van cayendo uno tras otro, siguiendo el consejo de los otros bisontes y creyéndose sabios, y van brincando uno tras otro por el barranco de la ira de Dios. Gracias a Dios, si tú has llegado a entender, no corres con estos bisontes, sino que crees al Señor Jesucristo. Dios te ha dado el mayor regalo que pudieras tú recibir. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Dios está en control. Dios tiene control de todo. Nuestra oportunidad y habilidad de responder a Dios en fe depende de Él. La salvación es del Señor. Y eso debe de inspirar en nosotros temor a Dios. Temor a Dios. Mira a cuántas personas ha endurecido. ¿A cuántas personas ha endurecido? Eso debe de inspirar en nosotros admiración y adoración para el que obra al nivel del corazón humano. Dios obra en corazones de personas. El nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros es de darnos un nuevo corazón. Corazón para amarlo a Él. Corazón para amar a su palabra. Escribirá su ley en nuestros corazones. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, si tú has renacido, Dios está escribiendo su ley en tu corazón y vas a aprender a amar la palabra de Dios más y más y más. Y lo que tienes se aumentará. Tendrás más y más y más conocimiento del Señor, temor del Señor, amor para Él. Entonces, si esto es cierto para ti, si Dios te ha dado la salvación, eso debe de inspirar en ti admiración y adoración al Señor que hizo esta obra en tu corazón. Y debe de inspirar agradecimiento por la obra que Él ha hecho en nosotros. Si tú has entendido el Evangelio de Cristo, si estás en Cristo, es por su misericordia, del que abrió tu corazón a la verdad. Dele gracias. Muchos del antiguo pacto, bajo el antiguo pacto, deseaban ver el día de nuestro Señor Jesucristo. Habían, durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchos que vieron su día,
pero no aprovecharon la oportunidad o no entendieron el regalo que tenían de estar con el Señor, escuchando su voz. Entonces dice el Señor Jesucristo, aquí en el versículo 17, o el 16, vamos a empezar en el 16. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Estos discípulos que habían recibido el gran regalo de Dios de tener entendimiento, son dichosos. Ustedes han recibido una gran bendición. Y luego dice, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos tuvieron la promesa de la venida del Mesías, mas no vieron su realización. Ellos profetizaron de la venida del Mesías. Por ejemplo, Isaías, David, entre otros, profetizaron de la venida del Mesías. Y hay cientos de profecías de la venida de Cristo Jesús para redimirnos. Cientos de profecías. Mas estos profetas solo vieron de lejos, por fe, lo que habría de pasar. Y no vieron la realización de lo mismo. Ahora, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tienen más luz. Están cara a cara con el Señor Jesucristo, escuchando las enseñanzas de Dios de la boca de Dios mismo. Y el Señor Jesús dice, ustedes son bendecidos, dichosos ustedes. Y nosotros pudiéramos decir que nosotros somos muy bendecidos también por vivir en la época en la que vivimos. Tenemos bastante acceso a la palabra de Dios. Quizás en tu casa tienes más que una sola copia de la Biblia. Quizás tienes 2 o 3. O como yo, quizás tienes muchas copias de la Biblia en su casa. Dele gloria a Dios por eso. Dios ha sido misericordioso con nosotros en nuestra época y tenemos bastante acceso a la palabra de Dios. Y si tú no tienes una Biblia, dime y te damos una. Tenemos bastante acceso a la palabra de Dios en nuestra época, ¿verdad? Pudiéramos decir que nosotros también somos dichosos por lo mismo. A nosotros nos ha llegado la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mientras que en algunas otras partes del mundo no se conoce todavía del Señor Jesucristo. Dichosos somos. Dios nos ha bendecido de gran manera. Que no menospreciemos o subestimamos el valor de los grandes regalos que Dios nos ha dado a nosotros. Como tampoco los discípulos debían menospreciar la oportunidad que Dios les había dado a ellos de estar con el Señor Jesucristo. Y si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, si Dios te ha dado el nuevo nacimiento, algún día estarás con aquellos discípulos en la presencia de Dios para toda la eternidad. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias por el entendimiento que tú nos has dado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo en nuestro entendimiento. Pedimos, Señor, por los de entre nosotros que tienen el corazón endurecido todavía. Y te rogamos, Padre, que les concedes, Padre, el nuevo corazón. Que les cambies el corazón, Señor, te pedimos. Y sabemos, Señor, que solo tú puedes hacer esto. Te lo rogamos a ti, Señor, que les concedes, Señor, el nuevo corazón. Y para los de nosotros que ya hemos recibido este
gran regalo de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no subestimar lo que hemos recibido de ti, Señor, sino de cuidar este regalo y cuidar nuestra relación contigo, Señor, y crecer en nuestro amor para ti entre más. Perdónanos nuestros pecados, te pedimos. Pedimos, Señor, que tu reino venga, Señor, que se extiende más y más la predicación de tu palabra y el número de personas que doblan la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.